No nos dejes caer en tentación. Los primeros tiempos, después que el alma se ha convertido a Dios, son siempre de júbilo y optimismo. Esto está descrito en muchos testimonios de cuantos han pasado por esta experiencia. La naturaleza entera parece tener un nuevo aspecto, desprender un nuevo perfume. Las plantas tienen alrededor suyo como una aureola, escribieron algunos místicos refiriéndose a esta etapa de la vida espiritual. En esos momentos de entusiasmo, el alma cree que ninguna tentación le sobrevendrá y no volverá a pecar jamás. Es un engaño. Ambas cosas no ocurrirán mientras peregrinemos en la tierra. Aun en las cumbres de la santidad hay tentaciones y posibilidad de pecar. Al contrario, suele suceder que, cuando una persona empieza a dar sus primeros pasos en el camino del bien, las tentaciones arrecian. Tentaciones de toda índole, interiores y exteriores. Será la imaginación que le traerá recuerdos de pecados antiguos o de ocasiones vencidas para inducirla a volver a aquellos. Serán las personas con quienes se vive quienes se burlarán de la nueva modalidad del flamante devoto, o se irritarán contra su piedad, sus escrúpulos y hasta sus virtudes, porque no hay nunca que olvidarlo. Uno se ha convertido, pero el mundo no. El mundo sigue siendo lo que era, y no ha cambiado porque nosotros cambiásemos. Todo esto puede ser molesto, pero es beneficioso. Debemos recordar que una finalidad de la vida espiritual es templar el carácter. Esto no se obtendría si no fuésemos tentados y, comprobando nuestra debilidad, no nos volviésemos humildes. La honestidad solo se prueba cuando se presenta la ocasión de no ser honestos. La valentía solo se demuestra cuando el peligro arrecia. La paciencia solo se ejercita cuando los demás nos fastidian. La caridad solo se exhibe frente a las personas y a las cosas que nos repugnan. ¿Qué clase de santo sería aquel que jamás hubiese sido tentado? Lo mismo daría pretender llegar a ser sabio sin abrir un libro, o atleta sin hacer entrenamientos. Contra la tentación de poco sirve el aislamiento. La soledad y el silencio son buenos para la concentración mental y espiritual. Pero en la soledad del desierto, los ermitaños sufren las más espantosas tentaciones, porque donde quiera que el hombre vaya, dice Kempis, siempre se lleva a sí mismo, y de sí mismo no puede escapar. En cualquier parte, pues, en donde nos hallemos, el remedio contra la tentación es hacerle frente, implorando la gracia de Dios. Así, solo así, el alma se robustece hasta que las tentaciones no le hagan mella. Antes de iniciar su ministerio público, nuestro Señor también se aisló en el desierto. Allí, según la Escritura, fue tentado por el diablo. Sufrió la tentación de emplear todos sus poderes para hacer pan. Sufrió la tentación de la temeridad, de acometer cosas inverosímiles, como arrojarse desde el pináculo del templo. Sufrió la tentación de desear riquezas y glorias, adorando a Satanás.
son tentaciones que acometerán también a los que se inician en la vida espiritual. ¿No sería mejor que te ocuparas de tus negocios, de granjear bienes? Esto se lo dirán los amigos y allegados, sin necesidad de que el demonio se lo diga. Otras veces, confiando demasiado en sus propias fuerzas y confundiendo la vanidad con el celo apostólico, el recién convertido se creerá con capacidad para convertir al mundo. Otras veces, en fin, lanzará una mirada envidiosa sobre ese mundo al cual pretende haber renunciado. Al fin y al cabo se dirá, ¿no sería mejor seguir en él? Pero todavía pensará, si no habría posibilidades, de algún modo, que tuviese un acomodo entre la vida espiritual y la mundana, entre el bien y el mal, acomodarse entre Dios y Satanás. Pero fijémonos en la tentación del orgullo que se enmascara como celo. Se cuenta que en cierta ocasión un recién convertido, creyéndose humilde, gritaba: «Yo he sido el mayor pecador del mundo». Alguien al lado suyo le replicó irónicamente: «No, hombre, no. Un poco vanidoso, nada más». Es esta la triste verdad. Hay quienes confiesan haber sido grandes pecadores, pero con una profunda satisfacción de no serlo y un secreto desprecio por quienes lo son. Esto se llama fariseísmo. Es el pecado de aquel hombre a quien se refiere Jesús, que de pie en el templo daba gracias a Dios de no ser como los demás. Creía hablar con Dios, pero el Evangelio dice expresivamente, hablando consigo. Peor todavía es cuando esos recién convertidos se meten a maestros y redentores. Es el resultado de una manía muy moderna de no concebir la santidad, sino bajo la forma de actividad, de obra social, de apostolado. San Juan de la Cruz, gran autoridad en cosas espirituales, precavía ya contra esto a las gentes de su tiempo, aquellos que se ponen a actuar sin estar bien preparados ellos mismos, que consiguen. Tras la pregunta, el santo daba la respuesta. Poco, algunas veces nada, y muchas veces daño. Esto lo palpamos todos los días. Las cosas no andan bien, pero andarían mejor si ciertos autodenominados santos se ocuparan más de sí y dejaran a Dios al cuidado de los demás. Por otra parte, no en vano, la experiencia de los siglos dividió a la vida espiritual en 3 etapas. Puede haber dentro de estas varias subdivisiones. Hay santos que pasan directamente de la primera a la última, pero esa división responde a la realidad. Son 3 nombres los que nos vienen desde la antigüedad. Los griegos le llamaban catarsis, miesis y epopeia. Esta última era aquella escena final de los misterios, de los cultos de iniciación, en la cual se presentaban los dioses. Las otras 2 eran los periodos de purificación e instrucción que precedían a esa iniciación final. Desde San Clemente de Alejandría, esos nombres pasaron a la mística cristiana. Son la vía purgativa, la iluminativa y la unitiva. No hay que confundir las características de cada una, ni suponer que se puede saltar de la una a la otra prematuramente o por voluntad propia. Todo el progreso espiritual depende de la gracia divina. No hay forma más segura de oponerse que pretender ser santo cuando apenas se han dado los primeros pasos en el camino. Mientras uno se encuentra en estos, muchos somos los que no pasamos de ni siquiera el primero. Solo hay una disposición de espíritu fructífera, aguardar con paciencia la voluntad de Dios. Solo ella nos puede impedir caer en la tentación o vencerla,
cuando para provecho nuestro se nos presenta. Paciencia y humildad son dos virtudes necesarias siempre en este camino. Uno no concibe la falta de ellas en la santidad completa, pero más necesarias que nunca lo son al principio de esta vida espiritual. La humildad, por otra parte, solo es sinceridad, solo es ser fiel a la verdad, a nuestra pequeñez. Así nos enseña Santa Teresa. Es reconocernos tales como somos, incapaces por nosotros mismos de algo bueno, capaces en cambios de incurrir en todo lo malo. La oración del humanista español Luis Vives, del siglo XVI, nos servirá para concluir esta meditación. Danos gracia, Dios nuestro, para escuchar tu llamado y obedecer a tu voz y seguir tu dirección. Tú nos conduces a gozos que nunca terminan, a riquezas que ni la rumbre ni la polilla corrompen o destruyen. Riquezas incalculables están en tus manos. Danos gracias para conocer su valor y desearlas. Tú nos conduces a fuentes de aguas vivas. No permitas que nos desanimemos o desviemos hasta alcanzar los gozos que existen eternamente a tu lado. Consolídanos, danos estabilidad, danos fuerzas, a fin de que nuestra virtud no sea como el rocío matutino, que pronto se desvanece. Haznos firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, tanto más cuanto que sabemos que en Él nuestro trabajo no será vano.